Y ya por último, pregunta 5. Consistentemente con el análisis de los residuos de 1.4, aplicar a nueva LOF de ser factible. Justifique claramente su respuesta, concluya respecto al ajuste del modelo propuesto. Ya. Antes de empezar con todo, cuando nos dicen ser factible que aplicar a NOVA en análisis de varianza, que sea factible significa lo que hicimos en el 1.4, o sea, el análisis de residuos. ¿Se acuerdan que yo les dije de que la, la consideración de los datos de no linealizados sí lo cumplía porque hacía la homogeneidad, la homogeneidad, independencia y normalidad, sí los cumplía, mientras que la linealizada no? Bueno, a eso se refiere. Entonces, como nos dimos cuenta, vamos a hacer aquí otro, para la pregunta 5. Como nos dimos cuenta, eh, en este caso, llevar esto, como les digo, en el caso de los no lineales, con la no linealización, sí lo cumple. Han cumplido los 4 factores de análisis residuales. Y eso, así que vamos a ocupar estos datos simplemente. Y ya. Ahora hay que, para Nova, primero tenemos que darnos cuenta dónde están los datos repetidos. Porque a Nova se aplica cuando hay datos repetidos. Eso es primero. ¿Dónde hay? Bueno, podemos ver que hay en el sello, hay en el 8 y hay en el 32. Así que vamos a hacerle aquí una tablita llamada error quit, donde vamos a poner aquí el grupo. Uy, poner aquí el grupo. Aquí vamos a poner el T, que es como el tiempo, la concentración y la concentración menos concentración promedio. El grupo, como son, en este caso son 3 grupos. Así que vamos a hacer aquí 1, aquí 2. Son 3 grupos de 3 dígitos. Así que hay que hacer 1, 2 y 3. A ver, voy a hacer esto acá, ahí, y lo vamos a centralizar con los datos de aquí. Ya. El tiempo en este sello. Uy, puse O. Ahí sí. En este es 8 y en este es 32. Las concentraciones las vamos a copiar. Aquí y aquí. Ya con eso aquí, listo. Vamos a hacer ahora las concentraciones menos concentraciones promedio. La concentración promedio corresponde a los promedios que vamos a tener por cada grupo. O sea, en este caso la concentración menos promedio de estos 3 datos. Y este promedio tiene que ir anclado. No va a cambiar. Y 3 y 3 datos. Así, perfecto. Ya. Y lo mismo para los otros casos, donde va a ser consideración menos promedio de los 3 datos que tiene. Y lo mismo para el último. Listo.
Ya con esta tablita podemos empezar a hacer nuestra tabla de ANOVA. Yo la tabla ANOVA la hago como directamente todo. O sea que voy aquí, por ejemplo, voy a colocar que la fuente, modelo, recibos, el error, ¿no? Y la falta de ajuste. Aquí van a estar correspondiendo los grados de libertad, la suma de cuadrados, la MS o también llamada alianza. Aquí voy a colocar el F crítico y el P. Ya. Los grados de libertad para el modelo corresponden a cuántos parámetros tengo distintos a mi referencia. ¿Qué significa esto? Que si yo me voy acá a la primera eh, ecuación que nos entregan, yo tengo cuatro parámetros, A, B, C y D. Pero yo tengo una suma, que es la D, que sí corresponde a mi promedio. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hacemos X, así como concentración menos concentración, modelo, todo así? Hacemos pam, 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 sacamos nuestro parámetro, hacemos nuestra matriz. A eso me refiero mejor dicho, retomando, cuando hacemos nuestra matriz y calculamos nuestros parámetros, la parámetro de la constante equivale al promedio de los datos, ¿cierto? Sí. Entonces, en este caso, este no cuenta como grado de libertad. Así que esto sería igual a 4, porque son 4 parámetros, A, B, C, D, menos 1. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿se acuerdan cuando nosotros habíamos linealizado y no había quedado esto? Y es igual a Bx más A. Aquí también el A, al ser una constante y las constantes representan a la suma, al promedio de los datos, a la suma en sí, no es un grado de libertad. Aquí dicen 2, pero a este se le resta 1 por esto. Si hubiese sido solamente Bx, sería 1. Y así continuamente. Entonces, por eso son 3. ¿Ok? Aquí para la suma de cuadrados es igual a la suma de cuadrados de C menos promedio de C. Ahí está. Y bueno, la varianza corresponde a la suma de los cuadrados dividido en los grados de libertad. Ya. Ahora para los grados de libertad corresponden a los números de datos menos el número de parámetros. O sea que contar todos los datos, ¿sí?, menos los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? A, B, C y D. En este caso sí se toman los cuatro. Y me dan. Y para la suma de cuadrados corresponden a los residuos que están en el otro. Y como solo estamos ocupando los no linealizados, ahí tenemos. Ya. Y la varianza, como lo mismo que antes,
Ya. El error Puyo. El error Puyo fue lo que nosotros hicimos en esta tabla, ¿cierto? Los grados de libertad corresponden a los números de datos, o sea, contar todos estos datitos, que es lo mismo que esto, ¿sí? ¿Se entiende? Menos los grupos que haya. ¿Cuántos grupos nosotros tenemos? Tenemos 1, 2 y 3. Entonces son 3. Listo. Y la suma de cuadrados corresponden a los residuos. O sea que la varianza es lo mismo. La suma dividido los grados de libertad. Ya, para la falta de ajuste, eh, los residuos. Los residuos es el error Puyo más la falta de ajuste. ¿Ok? Entonces, por eso, la falta de ajuste se obtiene a que como residuo es igual a error Puyo más falta de ajuste es igual a residuos menos error Puyo. Entonces, los grados de libertad serían 9 menos 6, en este caso. Y la suma de cuadrados sería lo mismo. El residuo menos el error Puyo. Y ya para la varianza, con los datos que de este, corresponden. Y ahí está ella. La primera parte. Ahora el F. El F va a ser como el punto en donde nosotros vamos a estar. ¿Ok? Hay dos formas para calcular el F. Tú lo puedes tomar como la varianza. Ay, ¿qué voy a hacer? La varianza más grande dividida en la varianza más chica, o la varianza más chica dividida en más grande. Pues después tiene que seguir el mismo orden. ¿Ok? Aquí tienen que tener visualizado que esta tabla es todo el conjunto total, pero en realidad nosotros estamos haciendo dos test de hipótesis. Uno para la parte de los modelos y residuos y otro test de hipótesis para la parte del error de Puyo y falta de ajuste. Por eso divido esto en dos secciones. Al igual que va a ser acá, acá y acá. Acá también. Ya. Entonces, yo estoy mucho más acostumbrada a tomar el valor más grande al principio y dividirlo por la varianza más chica. ¿Ok? Y aquí va a ser lo mismo. La varianza más grande, esta, dividida en la más chica. Hay que acordarse el orden que tú lo haces, porque después tenemos que seguir el mismo orden. El F crítico es el imp.f. Devuelve la inverso de la distribución de probabilidad F. ¿Ok? Donde aquí nosotros estamos dándonos, te lo tiene que decir, pero como no nos dice, nosotros nos vamos a dar un 5% de significancia. Entonces nosotros al tomar nosotros la cola, en este caso al tener el valor más grande dividido en el valor más chico, estamos viendo la cola hecha. Si tú hubieses tomado el valor más chico dividido en el valor de la varianza más grande, pues estarías tú viendo la cola izquierda, que quede claro eso. ¿Ok? Retomando, yo al tener el valor más grande dividido en el valor más chico, estoy viendo la cola derecha, entonces la probabilidad va a ser un 0,975. ¿Ok? Y los grados de libertad corresponden a los grados que tú pusiste con el orden que le había hablado antes. Entonces, primero va a ser más grande, nuestro grado de libertad más grande, este,
No, perdón. El grado de libertad que yo ocupé como valor más grande, ahí sí. Y después este, ahí está. Mira, hasta yo me había confundido, pero es el orden que tú pusiste. Entonces, grado de libertad 1 corresponde al valor que tú ocupaste en el numerador al calcular f. O sea, yo ocupé la varianza más grande. Y el grado de libertad 2 es el denominador que yo ocupé para calcular f, o sea, el de residuo. Aquí va a ser lo mismo también. Es igual a in.f. Como dije antes, estoy viendo la cola hecha, así que estoy teniendo una probabilidad de 0,975. Si yo asumo que tengo un 5% de significancia, y los grados de libertad, estoy viendo el más grande, así que va a ser este, porque tiene la varianza más grande, chin, chin, y ahora dividido en la varianza más chica, va a ser este, y va a ser este. Ahí está, súper. Y ahora, eh, antes de calcular el valor P, que igual, no, mejor lo voy a calcular aquí para dar el tiro a las dos conclusiones. Y el valor P es la probabilidad para estar en el límite crítico, o sea, el F crítico, ¿ok? Y se calcula como dist.f.cd. El valor X corresponde a nuestra F calculada y los grados de libertad con el mismo orden, 3 y después 9. Y aquí lo mismo, dist.f.cd de la F yo calculado con los grados de libertad de 3 y 6. Y ahí está. Perfecto. Ya. Ahora sí, eh, nosotros primero hicimos un test de hipótesis de esta zona, donde dijimos que la varianza va a ser mucho más grande del modelo que las de residuos, porque el test de hipótesis nula con la que se parte es que estas dos son iguales y nosotros estamos diciendo que no, ¿ok? Y si se dan cuenta, el F que nosotros hemos calculado es mucho más grande que el F crítico. O sea que, pucha, no tengo el dibujo, tampoco puedo dibujar, pero si se imaginan una distribución de Gauss normal, aquí tenemos como el límite. A ver, voy y vuelvo, voy a cortar y vuelvo. A ver, así. Antes de continuar, me fijé que aquí tuve un error y tendría que haber sido al revés, en este caso, con el P, ¿ok? Ahí sí, tiene que dar un valor mucho más corto. Ya, ahora sí. Entonces, nuestro primer test de hipótesis, en esta parte, en esta zona, es que nosotros estamos rechazando, o sea, nosotros estamos diciendo que no va a ser los mismos valores de varianza, y bueno, con los valores obviamente tú te das cuenta, pero calculándolo, nuestro F crítico es 5. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un complemento, una ilustración, una línea. Vamos a asumir que aquí está el 5, ¿ok? Y bueno, obviamente si el F de nuestro valor de todo el proceso que hicimos es mucho más grande, o sea, va a estar para allá re lejos. Entonces, claramente nosotros estamos rechazando esta hipótesis nula. Y lo podemos ver también con el valor P. Por eso lo calculé, que en el caso de la primera hipótesis nula, el P tiene que ser menor al 5%.
O sea, nuestro porcentaje significa, o sea, 0,05. Tiene que ser menos. Para que esté, para poder continuar a lo siguiente, ¿ok? Y lo hemos cumplido. Si se dan cuenta, el P es un número muy chiquito, muy, muy chiquito. Entonces, podemos continuar. Y el siguiente test de hipótesis, eh, donde podemos ver, en este test de hipótesis lo que nos están diciendo es que hay mucha, como que, ¿cómo decirlo? Que hay mucha falta de ajuste. Y nosotros estamos diciendo que no hay falta de ajuste. ¿Ok? Perdón, perdón, perdón. Perdón, es al revés. Que hay mucho error puy. Y nosotros tenemos que no, hay mayor falta de ajuste y bla, bla, bla. Entonces, como se dan, podemos darnos cuenta, hicimos todo el procedimiento y nuestro F crítico es 6,95. O sea que la línea correspondería acá, aprox. O sea, bueno, no tanto, sino más acá, pero se entiende. Y ya de por sí nosotros estamos de la zona de, dentro de la zona de rechazo, porque nuestro valor de F es 5,379, bla, 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 ¿ok? Entonces, aquí nosotros no podemos rechazar nuestra hipótesis nula y podemos decir que es debido a la falta de información de trabajar con una significancia de 5%, ¿ok? O sea que esto nos confirma con el P de que el valor es mucho mayor, ¿ok? Ya. Y quiero corregirme de nuevo porque ahora sí estoy mejor, ahora sí entiendo un poco. Nosotros lo que nos están diciendo es que estos dos van a ser iguales y nosotros estamos diciendo que no, que hay mucho más eh, como falta de ajuste. Y eso nos está pasando porque si se dan cuenta, nosotros tenemos mucho error como, por ejemplo, de medición. ¿Por qué? Esto es debido a la parte del error Puyo, en que si se fijan que tener tres tipos de mediciones y que me den distintas concentraciones y así, es debido como a una mala medición, un mal cálculo y cosas así. ¿Ok? Y eso lo podemos confirmar con esta parte de que este valor es mucho mayor. Y eso significa que igual es un buen modelo. ¿Ok? Para esto sirve el valor P. Y bueno, con eso terminaría eh, la cápsula. Pido disculpas un poco igual por esta parte del test de hipótesis 2 que me confundí un poco. Si igual tienen dudas, pregúntenme y podré explicárselo de mejor forma, ¿ok? Y eso correspondería a la ayudantía y muchas gracias por ver. ¿Ok? Chao.